Hubo una época en que a mí me dio por leer muchos diarios y cartas de autores, pensadores y artistas que a mí me gustaban. Y gracias a eso yo soy bien cauta a la hora de lanzar exclamaciones fatalistas como que estamos en una época de crisis inminente y que la humanidad se encuentra al borde del abismo, porque la verdad es que si uno revisa hacia atrás, la mayoría de los hombres, bueno, obviamente aquellos con capacidad reflexiva e información, tenían esta misma sensación, esta percepción de que vivimos en una época de crisis así irredimible, ha estado a lo largo de todos los tiempos. Sin embargo, yo siento que en este último periodo realmente hemos alcanzado puntos de inflexión en distintas áreas. Está en el tema medioambiental, en el tema económico, en el tema de la tecnología, con todo el tema de los increíbles avances que había con la inteligencia artificial. Eh, en un par de meses en que ya uno pensaba que el Artificial General Intelligence era algo súper lejano y ahora ya ni siquiera se sabe si estamos en ese punto con Cloud Mythos, pero sobre todo con el tema militar y lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial. Y yo siento que es un buen momento para recordar que uno de los países que se siente con el derecho de decirle a los otros si pueden o no tener armamento nuclear, posee armamento nuclear, hablemos de contradicciones, pero además es el único país que ha hecho uso de este armamento. Así que yo creo que este es un súper buen momento para recordar esa experiencia y por eso les tengo estos 5 libritos que se centran en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Este primero, que es La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Osaka, es un libro que quizás les resulte familiar porque Ghibli hace muchos años sacó una película basada en esta historia y es un libro hermoso, aunque es súper doloroso, que está escrito de forma bien lírica, como es habitual en los escritores japoneses, en especial de esta época, y que tiene partes hermosísimas y que conviven con partes súper dolorosas y crudas. Y narra la experiencia de un niño que trata de sobrevivir junto con su hermana pequeña luego de los bombardeos. Es un libro que realmente va con advertencia porque es súper triste. De hecho, uno queda traumatizado por días después de leerlo, aparte que está escrito de forma súper conmovedora, hermosa, íntima, y, y bueno, se los recomiendo muchísimo. Luego tengo este libro, que es La ciudad de los cadáveres de Yoko Ota. Es un libro que está escrito sin adornos. De hecho, yo que leí harto libros sobre este tema, mucha novela, pero también ensayos y, y diarios en primera persona o reportajes periodísticos. Este libro es de los más simples porque está escrito de verdad sin ningún adorno y, y narra el momento en que cae la bomba y los días posteriores desde la perspectiva de una de las personas que se encontraba allí y que de hecho escribe de esa forma porque trató de escribir súper rápido porque no sabía si iba a seguir viva como para poder contar esta historia y quería dejar como el recuerdo y el testimonio lo más eh, presente, lo más en el momento para que luego no fuera distorsionado por los recuerdos y cómo funciona la memoria. Es un relato bien doloroso y bien crudo. Es inevitable que sea de esa forma con este tema, pero yo siento que a pesar de que no es una obra escrita hermosamente, es bien relevante, bueno, como todos estos libros. Este es un reportaje periodístico, de hecho yo lo leí en la universidad y siento que todo el mundo debería leerlo. Es súper completo, está súper bien hecho y bien escrito. Y está basado en las experiencias de 6 personas que sobrevivieron al bombardeo. Y va contando sus experiencias, lo que encuentran en ese momento y luego en un periodo de tiempo. De hecho, creo que a esta edición, si no me equivoco, se le agrega un epílogo o un capítulo adicional que es bastante tiempo después qué pasó con estas personas. Es un libro súper bien escrito, un ejemplo de lo que es el periodismo de investigación, así de verdad de peso. Y yo creo que casi que debería ser lectura obligatoria en los colegios. Luego tengo este libro, que es Flores de Verano, de Tamiki Hara, que narra lo que es casi todos son lo mismo, en realidad. Narran desde la perspectiva de alguien que se encontraba ahí la caída de la bomba y lo que ocurrió en los días siguientes. Eh, a través de las experiencias de este sobreviviente. Es un libro que, a pesar de que también es sin mucho adorno, este sí está más eh,
líricamente escrito, de una forma bien íntima, bien sencilla pero profunda, como es habitual en la literatura japonesa, así que bien recomendado. Y por último tengo este libro que es Lluvia Negra de Masuji Bushi. Yo este lo leí hace como 20 años. Es una novela que se centra en un personaje que habría sobrevivido a la bomba, pero que habría estado expuesta a la lluvia negra que cayó en los días siguientes al bombardeo, o en los momentos siguientes y por un periodo de tiempo, que se supone que toda la gente que había sido eh, alcanzada por esta lluvia eventualmente enfermaba, ya fuese antes o después por los efectos de la radiación y todo. Y es una novela en que esta chica, la familia quiere casarla y el estigma de haber estado expuesta a la lluvia negra complica este tema y los pretendientes huyen y por ende ella y el tío empiezan a escribir los eventos que ocurrieron en esos primeros días. Es como un diario, está escrito como partes en el presente, bueno, en ese presente, y lo demás a través de las entradas de diario que el tío va transcribiendo y que ella va escribiendo sobre lo que pasó en los días siguientes. Obviamente es una novela, es súper llamativo porque es un tema bien crudo y bien doloroso, pero está narrado súper como si fuera algo ultra cotidiano y normal, y con momentos incluso con ciertos toques de humor. Eh, Así que bien recomendado si es que no son tan buenos para leer no ficción y les interesa más una versión novelada de esto. Así que ojalá que les interesen estos libros para poder revisar este tema y mirar el panorama mundial y ver si podemos influir de alguna forma, aunque sea a través de la discusión o de generar conciencia, y ojalá que no se repitan estos horrores nunca.